¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor, pues hoy, martes 12 de noviembre, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo del 7 al 10. En aquel tiempo, dijo el Señor: Supongan que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hagan algo, pues todo lo mandado digan: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy vemos una buena atención de este Evangelio, que no se dirige a la actitud del amo en este caso, sino a la de todos los siervos hermanos. Jesús nos invita, y también como lo hizo a los apóstoles, mediante el ejemplo de una parábola, a considerar la actitud de servicio, hermanos, de servir. El siervo tiene que cumplir su deber sin esperar recompensa. Eso es lo que nos quiere decir hoy. Por eso dice bien claro: ¿acaso tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue mandado? Por eso el siervo, hermanos, tenemos que buscar y hacer cosas sin buscar recompensas. No obstante, hermanos, esta no es la última lección de nuestro Señor Jesucristo acerca del servicio, porque Jesús dirá más adelante a sus discípulos, bien claro les dice así: en adelante ya no os llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Desde ahora los llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y eso lo dice el Evangelio de San Juan, hermanos, capítulo 15, versículo 15. Fíjense que primero nos trata como siervos, y una vez que lo conozcamos, nos dice que nos trata como amigos. Es que, hermanos, los amigos no pasan cuentas, no se miden cuentas. Los siervos tienen que cumplir con su deber, mucho más que los apóstoles de Jesús, sus amigos, que son ellos, y como amigos debemos de cumplir la misión encomendada por Dios, sabiendo que nuestro trabajo no merece recompensa alguna, hermanos, porque lo hacemos gozosamente y porque todo cuanto tenemos y somos es verdaderamente un don de Dios. ¿Acaso crees que tu título, tus grandes estudios, tus grandes cargos o puestos o tus grandes negocios son por tus habilidades? Y si crees que son por tus habilidades, ten en cuenta que esas habilidades es porque Dios te dio esos dones y carismas. Amén. Entonces, para el creyente, todo es signo, pero para el que ama, todo es don. Hermanos, trabajar para el reino de Dios es ya nuestra recompensa. Ya estamos recompensados al trabajar para el reino de Dios. Por eso no debemos decir con tristeza y con desgano: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos de hacer. No, hermanos, al contrario, debemos decirlo con alegría de aquel que ha sido llamado para transmitir el Evangelio. Si salimos a evangelizar, a hablar de Dios o a decir con nuestras acciones, pues debemos sentirnos alegres, no decir: bueno, pues cumplí. No. Amén. A cada uno de nosotros, hermanos, Dios ha puesto un lugar particular para que se sirva a la construcción de este hermoso reino de Dios. Algunos como profesionales, otros como empleados, otros como padres de familia, como hijos, en fin, hermanos. En cada una de nuestras actividades del día a día, en cada uno de los proyectos, situaciones que pasamos, estamos obligados por nuestro bautismo que somos a construir este verdadero reino. Como lo decía San Pablo, un reino que sea de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, una vez que hayamos hecho crecer esa justicia en nuestros lugares, quizás de trabajo o estudios, en nuestra vecindad, en nuestro entorno, en nuestra familia, que hayamos sido ese vehículo para fomentar la paz y la concordia en nuestras familias, ¿no? Con los vecinos, y cuando hayamos sembrado pues la semilla de la alegría en todo nuestro alrededor, lo único que podremos decir es que no he hecho sino lo que era mi obligación hacer como discípulo de Cristo, y por lo tanto no merezco recompensa. Amén. Hermanos,
Cada alma, cada ser es única. Pues los carismas y dones que tenemos debemos de ponerlos como el criado del Evangelio, al servicio de aquel amo que es Dios. Amén. Así es, hermanos. Cuánto nos afanamos trabajando demasiado, nos aferramos quizás en las entidades públicas y privadas, en empresas de construcción, mineras, en un banco, ¿no? Y tantas cosas. Nos dedicamos siempre a servirle al hombre, a ese jefe, a hacerle caso a, no sé, a ese gerente, a ese director, sirviendo a hombres que fallan como tú y como yo, hermanos, que se equivocan como tú y como yo, y que al final, cuando ya no nos necesiten, de seguro que nos despedirán, o cuando ya no les sirvamos, o cuando ya no estemos en sus planes y proyectos, de seguro que nos dirán gracias, o ni gracias. Por eso te digo hoy, hermano, hermana, trabaja por Dios y para Dios, donde estés, que es el amo. Él es el verdadero amo, Él es el verdadero Señor, que nunca te va a utilizar, que nunca te va a decir, bueno, hasta acá me serviste y después ya no, y te deja. Al contrario, hermanos, es ese jefe, es ese dueño que nunca nos falla. Amén. En el mundo, hermanos, se vive de felicitaciones. Sí, algunas veces por nuestro cargo buscamos ser felicitados y reconocidos por el buen trabajo que hemos hecho. La policía, cuando captura, por ejemplo, un delincuente, a veces quiere vivir de felicitaciones. Y de seguro que este policía dirá, no hago nada extraordinario, hago lo que me tocó hacer. Y a eso tenemos que agregarle, hago lo que me toca hacer según los dones que Dios me ha dado. Soy un funcionario que hago lo que me toca hacer según los dones que me ha dado. Soy un servidor público que tengo que hacer según los dones que se me ha dado. No hago nada extraordinario. Entonces, hermano, primero pongamos la voluntad de Dios y después reconozcamos humildemente como trabajadores de esa viña del Señor que construimos. Y todo esto para el servicio de Dios, hermanos. Desde nuestros dones y carismas, desde nuestras capacidades encontraremos ese verdadero sentido en nuestra vida. Amén. Hermanos, es sabido muy claro que hay que ir con mucho cuidado en los negocios, y el mayor negocio que tenemos entre las manos es nuestra salvación, hermano, hermana. No es el que tienes ahorita cuando abres todas las mañanas tu negocio, o no es el que vienes temprano al trabajo, sino es el que tenemos en nuestras manos para nuestra salvación. Sucede que en muchas ocasiones creemos que hemos actuado bien, con caridad, humildemente, muchas veces con sensatez, con cordura, con cautela, con valentía también, etcétera, ¿no? Y por eso, porque actuamos bien, con sensatez, con honradez, por ejemplo, en el sector público o en el sector privado, sin abuso de la gente, pensamos que merecemos algún premio e incluso muchas veces lo reclamamos, como si Dios estuviese, hermanos, obligados a agradecer nuestra bondad. Pero la situación es otra. Si hemos hecho algún bien, es porque el Señor nos amó primero, hermanos, y porque Dios es amor, no por nuestros méritos. Amén. Jesús nos deja esa clara cuestión, hermanos, cuando nos dice, sin mí no pueden hacer nada. Es cierto, hermanos, porque Dios sigue siendo Dios, así nosotros nos alejemos de Él. Pero tú y yo, cuando nos alejamos de Dios, no somos nada verdaderamente eficaz para el reino de los cielos. Evidentemente podemos producir cosas muy buenas y óptimas en el mundo, en el trabajo, en no sé dónde estés. Pero lo que hacemos, te pregunto, ¿da fruto? ¿Da verdadero fruto? ¿O es evangélicamente profundo? Si no tiene nada de eso, hermanos, todo lo bueno que hagas es efímero. Pasará, no llenará. Amén. No reclamemos, hermanos, entonces premios que ya se nos han otorgado gratuitamente, porque dice bien claro Jesús en una palabra, lo que haces con uno de estos hermanos pequeños, lo haces conmigo. Y también dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste. Es que, hermanos,
A veces no comprendemos, pero tenemos que ser radicales. Es que seguir a Jesucristo es servirlo en los más pequeños, en lo más pequeño, en lo más insignificante. ¿Ah? Tenemos que darnos cuenta que permanecer unidos, tenemos que estar siempre con Él. ¿Hay algún ser humano que no sea en el fondo un pequeño desvalido? De seguro que sí. Por eso tenemos que permanecer unidos a Él, como los sarmientos a la vid. Ese ya es un don que recibimos sin ningún mérito, hermanos. Sin ningún merecimiento lo hacemos. Somos por eso siervos inútiles. Y como Pablo lo exhorta en la carta de la primera lectura a Tito, llevemos una vida sobria, justa y sobre todo piadosa, aguardando la dicha que esperamos, pues esa aparición gloriosa del gran Dios y Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy día no andes buscando reconocimientos y méritos, porque todo lo que haces es lo que verdaderamente tienes que hacerlo. No reclames nada a Dios. No le digas, hago esto, Señor, por ti y merezco tal o cual situación. Porque verdaderamente debemos, en vez de exigirle, debemos de sentirnos muy agradecidos por todo lo que nos da. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.